Un fideicomiso es una figura jurídica, básicamente, es un sujeto fiscal y yo creo que la mayor importancia que tiene es el resguardo del patrimonio fiduciario, es decir, cuando uno lleva adelante, en este caso estamos hablando de un fideicomiso de administración para hacer una obra, hay otros tipos de fideicomisos, pero lo más interesante es que todo lo que esté en lo que sería el patrimonio del fideicomiso es intocable frente a terceros, es inembargable. Antiguamente, cuando se hacía, por ejemplo, un emprendimiento constructivo, se juntaban personas y se llevaba adelante el emprendimiento a través de una figura que era la asociación civil. El problema de la asociación civil era que por ahí, a mitad de camino, algunos de los integrantes, consorcistas, inversores, podía tener algún problema y, por ejemplo, un embargo frente a una de esas personas terminaba recayendo sobre la participación de esa persona en esa asociación civil y por lo tanto todos los demás tenían que empezar a hacer los aportes que esa persona no hacía. O peor aún, si eso quedaba trabado, por ejemplo, frente a algunas de las formas de litigar que tienen los juristas, eso iba en detrimento de cómo prosperaba ese emprendimiento constructivo. En el caso del fideicomiso, creo que la mayor virtud que tiene es que es inalcanzable frente a terceros. Entonces, si alguno de los integrantes tiene un problema, una vez que se termina el emprendimiento y se le adjudica su unidad o sus unidades, recién ahí los terceros pueden ir frente al patrimonio ya de la persona, pero no del fideicomiso. Esa es la mayor virtud que tiene. ¿Y cómo se hace esto? De acuerdo a cómo se escriba en el contrato de fideicomiso. Es decir, que si decimos que una persona deja de pagar, podemos sustituirla por otra y devolverle el dinero que aportó en determinada forma, tal como lo pactemos en ese contrato, o hasta podemos decir que no se lo vamos a devolver, que lo perdió como penalidad, o podemos simplemente llevarlo a que él mismo venda sus derechos fiduciarios a un tercero ante la posibilidad de perder su patrimonio en el fideicomiso. Es decir, que es una herramienta que tiene una flexibilidad interesante en ese aspecto. Definitivamente que es más económico porque si bien hay otras formas también con la utilización de la herramienta de fideicomiso que no son fideicomisos al costo, donde el fideicomiso construye y luego vende, ahí sí paga 35% de ganancia y queda alcanzado por las generales de la ley como si fuera una sociedad anónima, una SRL o cualquier otra forma jurídica. Pero cuando es un consorcio al costo, y como digo, nadie puede lucrar consigo mismo y lo que hay ahí es un grupo de personas que están llevando adelante un emprendimiento para sí mismo, se evitan una cantidad de costos que de otra manera tendrían que afrontarse. Pero además la figura lo que permite, sobre todo, como decía al principio, es la seguridad jurídica de saber que cada peso que uno está poniendo no va a poder ser alcanzado por ninguna otra circunstancia que no sean las que le competan efectivamente al propio emprendimiento. Y me parece que esto es lo que hace que todavía la figura, a pesar de todos los ataques en términos de gravámenes que tiene, siga siendo una figura elegida. Y dentro del universo de todos los fideicomisos que vemos en el sector de la construcción, los que más se están utilizando, o al menos una de las variables que existe en el mercado, son los fideicomisos al costo, que tienen la particularidad que uno solo se hace cargo de los costos de la construcción: terrenos, materiales, mano de obra, honorarios profesionales e impuestos. Algo que no es menor, sobre todo aquí en la provincia de Entre Ríos, donde la carga impositiva sobre esta figura jurídica es mayor que en otras jurisdicciones. El Estado lo ha venido gravando cada vez más. En el caso de nuestra provincia, lo que es rentas provincial, creo que ya están en un nivel de exceso importante que pone en riesgo el uso de la figura a ese punto. En el caso de los fideicomisos al costo, es decir, donde no hay utilidades, básicamente son 5 componentes los que conforman ese costo, es decir, el valor del terreno, los materiales, la mano de obra, honorarios e impuestos. No hay sobre eso utilidades, es decir, que uno se pone de acuerdo un grupo de personas y dice: construimos esto para nosotros. Y como nadie puede lucrar consigo mismos, no hay una ganancia. Entonces es un poco difuso qué es lo que a veces pretenden gravar los estados provinciales respecto de esto. En algunas provincias nada, en otras muchísimo. Lamentablemente la nuestra tiene una voracidad importante frente a este tipo de cosas. Una pena, porque la verdad es que cuanto más emprendimientos se hacen, como cada uno de los miembros de la cadena está pagando ingresos brutos,
No es necesario además cargar eso sobre el valor de la escrituración de la unidad. Pero bueno, ese es un debate que está vigente. Creo que si se aflojara un poquito la rienda, sería mucho más la recaudación provincial que si se fuerza tanto con una presión fiscal que lo que hace es que uno termine por no llevar nada adelante. Los fideicomisos al costo particularmente, como digo, un grupo de personas se juntan voluntades, cada uno pone el costo que le corresponde, proporcionalmente a la unidad con la que se va a quedar, y finalmente se hacen escrituras de adjudicación de las unidades, que no son escrituras de compra-venta, son un poco más económicas. En el caso de un emprendimiento de un fideicomiso para hacer, por ejemplo, un edificio de viviendas, el IVA es el 10,5%, ganancias no paga porque no hay, y además el IVA termina equilibrándose entre lo que pagás de crédito fiscal y lo que vas a terminar escriturando queda en cero, y el gran problema es ingresos brutos. El gran problema es rentas provinciales, donde no hace mucho saqué la cuenta de cuánto termina pagando un emprendimiento de este tipo si uno saca lo que paga de rentas el herrero, el corralón que vende los materiales, los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los proveedores de servicios e insumos termina cerca del 15% de renta que se lleva a la provincia. Si a eso le sumas los demás impuestos, el Estado se va llevando casi el 60% sobre los costos, no de un fideicomiso al costo, sino de cualquier otro emprendimiento. No tiene mucho sentido realmente. Y justamente si abordamos este tema desde el lado impositivo, que como bien decía el arquitecto Gastón Grant, no es un número menor a 55 o 60%, depende el proyecto, pero sin dudas que es una carga impositiva considerable. ¿Qué pasa si comparamos con otras jurisdicciones? Por ejemplo, ¿qué pasa en la ciudad de Santa Fe? Algo que nosotros también vemos y recorremos muy seguido. Es muy inferior la presión fiscal de la provincia, muy inferior. Y hay un aliento a que haya más emprendimientos. No soy un especialista en la materia de las cuestiones fiscales, pero estoy seguro, por una cuestión de sentido común, que terminan recaudando mucho más por la actividad económica que retraerla en base a meterle presión fiscal, digamos, de una manera, yo desde mi punto de vista, desmedido. Ojalá que sea una circunstancia pasajera, ¿no? Y más allá de la carga impositiva, en este contexto de crisis económica, de recesión y de altas tasas de interés, las opciones de financiarse en el sistema financiero realmente que son imposibles para cualquier ciudadano de a pie o para cualquier pyme que quiera adquirir un departamento. Lo cierto es que ahí sobre todo toman más importancia las figuras de los fideicomisos al costo, porque son una opción de financiamiento que en el mediano plazo termina siendo muy redituable. En este momento, donde el financiamiento bancario es, digamos, de difícil acceso por las altas tasas, los fideicomisos, particularmente los fideicomisos al costo, son en gran medida lo que están sosteniendo el nivel de actividad en la construcción en nuestras ciudades medianas, como es el caso de Paraná o como es el caso de muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Realmente es un mecanismo muy interesante que lo que hace es generar cohesión en un grupo de personas que son ahorristas medianos. Un gran ahorrista en general hoy está especulando con algún instrumento financiero. Aquel que no tiene capacidad de ahorro no puede acceder a esto y está alquilando, pero aquellos que tienen un pequeño excedente familiar tienen hoy la posibilidad de juntarse y de transformar ese excedente en una inversión, en un inmueble, en un departamento, y hoy es un momento muy interesante. Aquellos que habían tenido hasta hace un tiempo algunos ahorros en dólares y que por estas circunstancias del país vieron prácticamente duplicado su ahorro en pesos, hoy que el dólar está más quieto y que los inmuebles quedaron rezagados en dólares, como los inmuebles van a tender a recuperar su valor en dólares, es un excelente momento para entrar con esos ahorros a hacer una inversión en inmobiliaria. Y los emprendimientos de fideicomisos al costo que te permiten ingresar en una obra desde pozo, como se dice genéricamente, me parece que es una excelente alternativa, y sobre todo si las personas que lo llevan adelante son confiables y los grupos que se van armando son de personas como en el caso de nuestras ciudades, que más o menos nos conocemos todos.